Ya. Sí, la comparto, así ya la dejamos puesta. Eh, este cuadradito lo puedo borrar, sacar, ¿no? Sí, listo. Y minimizo, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Hoy 7 de diciembre, finalizando un año difícil. Bueno, el objetivo de mi presentación es dar una perspectiva general de la enfermedad degenerativa de la columna, focalizándonos fundamentalmente en la columna lumbar, porque como vamos a ver a continuación es donde tal vez más se aplican las técnicas de tipo de tratamiento del dolor, como los bloqueos radiculares, de los cuales nos va a hablar el doctor Lambre. Muchos de los procesos seguramente ustedes los conocerán, pero la idea de esta breve introducción es darle un enfoque más funcional, que es lo que los que hacemos intervencionismo en columna vemos que muchas veces hay entre las imágenes y lo que los pacientes refieren, ¿sí? Es decir, una disociación clínico-radiológica. Para empezar a hablar de estos procesos degenerativos, vamos a remontarnos en lo que sería la filogenia, ¿sí? En el proceso de hominización y cuando los homininos, entre los 3 y 4 millones de años, cambian su postura cuadrúpeda en un proceso muy complejo de adquisición de la postura erecta y la bipedestación. Eso implicó una modificación en la orientación de las alas ilíacas y de los músculos que en los antropomorfos tenían una orientación de tipo lateral, y en cambio en el proceso de hominización el ala ilíaca va a adquirir una orientación vertical. La importancia de esto es que permitió la postura erecta y eso a su vez evidenció otros cambios en la estructura tanto de la pelvis como de la orientación de las caderas y por supuesto de los miembros inferiores. Otro de los elementos importantes que se observó en este proceso es la reorientación del dedo pulgar, que dejó de ser lateral a ser bilateral, a ser vertical. Esto permitió la postura erecta y que no solo modificó la visión del mundo del hombre, sino que trajo aparejado cambios en su anatomía, y uno de esos cambios obviamente no es solamente la bipedestación, la causa de muchos de los dolores que podemos encontrar a nivel de la columna, pero esta reorientación de diversas estructuras óseas y musculares determinó que la enfermedad degenerativa de la columna sea hoy por hoy una de las causas principales de discapacidad crónica en personas de edad productiva, ¿no? De ahí la importancia de entender todos estos procesos de naturaleza degenerativa, que muchos de ellos no van a estar reflejados en las imágenes, sino que van a ser de naturaleza funcional. Bueno, algunas consideraciones anatómicas simplemente para situarnos, ver todas las estructuras que van a conformar parte de este proceso complejo que no solo está representado por el disco intervertebral, sino también por el cuerpo vertebral, estructuras vasculares, las relaciones importantes que tienen entre ellos, ya sea óseas o también con estructuras nerviosas. Tenemos que entender que la enfermedad de la columna es
una unidad en la cual el platillo terminal del cuerpo vertebral disco y el platillo terminal del cuerpo vertebral inmediatamente superior o inferior, articulaciones interfacetarias, van a conformar un complejo sistema que vamos a denominar disco intervertebral, ¿sí? Y por supuesto tenemos que tener en cuenta no solamente los procesos óseos degenerativos, discales, sino también la acción de las fuerzas musculares que rodean a esta unidad. Por lo tanto, esta es una imagen en la que podemos observar esta unidad en la cual tenemos el disco intervertebral y la relación que existe entre este disco y el cartílago intervertebral, además con el hueso subcondral. Es decir, que estos compartimientos no son estancos, sino que están íntimamente relacionados, no solamente desde el punto de vista mecánico por su contigüidad, sino también desde el punto de vista de la fisiología y fisiopatología, ya que el disco y el hueso subcondral son metabólicamente activos y tienen una relación en la cual prima una difusión de fluidos a través de la médula ósea, ¿no? Y por supuesto con estructuras vasculares. Para comprender el proceso degenerativo tenemos que también conocer a grandes rasgos la composición de estos elementos, en las cuales, como podemos ver en el gráfico, prima el agua, pero vamos a tener distintas composiciones, distintos porcentajes de proteoglicanos, de colágeno y, por supuesto, de agua en los distintos elementos. Y esto va a ser el motivo por el cual sufran procesos de deshidratación y, por supuesto, degeneración, ¿sí? Aquí tenemos en esta imagen en resonancia magnética la señalización de los elementos que les mencionaba anteriormente. Seguramente todos los debemos conocer, pero lo interesante es ver cómo en la región posterior el anillo fibroso tiene mayor concentración de fibras colágenas y además en la parte anterior existe otro tipo de contención también dada por distintos ligamentos, lo que hace que el proceso degenerativo a nivel del anillo fibroso al producirse permita la migración del núcleo pulposo hacia el canal, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta no solo la relación del agua, el colágeno, sino también la presencia de proteoglicanos en las distintas áreas del disco que los hacen más o menos susceptibles a los procesos degenerativos. Es importante que aclaremos desde el punto de vista imagenológico y fisiopatológico a qué nos referimos cuando hablamos de degenerativo. Vamos a vincular con degenerativos los conceptos de desecación, ya sea real o aparente, la fibrosis, la reducción de altura del disco, lo que es el abombamiento discal, desgarro del anillo fibroso, la esclerosis, los osteofitos marginales. Es decir, que la combinación de estos procesos en distinto grado van a generar distintos grados de daño que van a tener repercusión o no en la clínica del paciente, porque, como les mencionaba anteriormente, todos estos procesos tienen una relación anatómica, pero funcional con la postura erecta. La etiología del proceso degenerativo es mecánica, está vinculado al proceso de bipedestación y a las malas alineaciones posturales, pero no es la única causa, también puede ser traumática, nutricional, genética, es decir, que tenemos múltiples estructuras involucradas
distintos procesos fisiopatológicos y múltiples etiologías, ¿sí? No es simplemente la alteración mecánica, sino una conjunción de todos estos procesos. Por lo tanto, la patología degenerativa va a implicar cambios degenerativos a nivel del disco, en la médula ósea y en las facetas y ligamentos. Vamos a pasar brevemente algunos conceptos a manera introductoria que ustedes ya conocerán sobre el disco intervertebral, ¿sí? Y lo que es interesante que señalar que en el proceso degenerativo vamos a tener aumento de las fibras colágenas de un tipo particular, del tipo 2, pérdida de agua a nivel del anillo pulposo, lo que va a ser, como vemos aquí, comparado con los otros discos intervertebrales, que el disco se deshidrata y adquiera otra señal. Otros procesos como fisuras, generación de condrocitos, procesos de granulación van a implicar también cambios en la señal y que pueden estar reflejados en esta visualización, esta hipointensidad de la señal en T2 a comparación de los otros discos intervertebrales. El desgarro del anillo fibroso, todos ustedes lo conocen, es la separación posterior de las fibras, que se ve como una señal hiperintensa en el ánulo y que responde a la ruptura radial o transversal de las fibras, ¿no? Si bien la imagen es pequeña, no es demasiado contundente, los pacientes con rupturas del anillo fibroso, como podemos observar aquí, refieren un dolor muy importante que hasta puede irradiarse, ¿sí? Así que debemos considerar como causa del dolor el desgarro del anillo fibroso. Los cambios degenerativos en la médula ósea, ustedes ya los conocen, son los denominados MODIC. Tenemos tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es el menos frecuente, se va a caracterizar por señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Podemos tener disrupciones a nivel del platillo vertebral y una gran vascularización, ¿sí? Que muchas veces hace que veamos realce post-contraste, ¿sí? El tipo 2 es algo más frecuente, un 16% de los casos va a presentar otros tipos de señal. Lo que va a ser característico es la señal hiperintensa en T1 o hiper o isointensa en T2 debido al reemplazo por tejido adiposo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de eso, y en el tipo 3 la señal va a ser hipointensa en T1 e hipointensa en T2 porque el proceso fisiopatológico subyacente es la esclerosis. Los cambios degenerativos discales se van a producir por aumento del estrés, y este aumento del estrés también en el eje axial se va a reflejar por la presencia de artrosis y osteofitos marginales, no solo en los cuerpos vertebrales, sino también en las articulaciones interfacetarias. Estos cambios degenerativos en las facetas, sí, que también son una fuente importante de dolor, van a estar dados por subluxaciones, estenosis no solo del canal, sino también del neuroforamen y de los recesos laterales. Por eso a veces es tan difícil localizar con precisión el dolor referido por el paciente, ¿no? Debido a la conjunción de todos estos elementos y procesos fisiopatológicos. Los ligamentos también van a sufrir el proceso degenerativo, el ligamento común anterior, el posterior, fundamentalmente los ligamentos amarillos, los transversos y los interespinosos pueden ser causa de dolor y de estrechez de canal, como vemos aquí, esta hipertrofia de ligamentos amarillos. Lo que nunca debemos olvidar
tratar de reportar y de observar es la estenosis del neuroforamen, que como ustedes ven tiene que tener esta imagen en tipo huella, ¿sí? Como veíamos en las huellas de la Etoli, en la cual vemos las estructuras nerviosas y las estructuras vasculares y las distintas relaciones que tienen con lo que son los procesos óseos y el disco. Y en este ejemplo se ve muy claramente la diferencia entre un neuroforamen normal y neuroforámenes afectados por los procesos degenerativos adyacentes, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias entonces de todos estos procesos degenerativos? Las alteraciones de la línea media, las herniaciones y las estenosis, que por supuesto van a ser causas de dolor, que van a generar por un lado inestabilidad y por otro lado cambios en la alineación de la columna, ¿no? Manifestados por distintos grados de listesis. La espondilolistesis degenerativa va a estar dada por cambios en las articulaciones interfacetarias que van a ser hipertróficas. En general podemos encontrarlos a nivel de L4, L5 más frecuente y pueden estar acompañados de osteofitos en las estructuras óseas y de líquido intraarticular, ¿sí? Las herniaciones, como ustedes conocen, son los desplazamientos de los distintos componentes del disco intervertebral que van a generar distintos grados de estenosis y compresión con distintos grados de implicancia clínica, ¿no? Y de dolor referido por el paciente. Con respecto a la nomenclatura, vamos a hablar de la clásica, la denominada protrusión, en la cual tenemos una base más ancha que aumento del diámetro anteroposterior, las extrusiones tenemos una base más estrecha y en el secuestro vamos a tener una pérdida de continuidad entre el disco intervertebral y el anillo fibroso. Pero lamentablemente, por más que hayamos intentado de muchas maneras clasificar, establecer consenso, la realidad es que estas herniaciones no siempre tienen una relación directa y causal con el dolor referido por el paciente, partiendo del punto que ustedes recuerden que todos los estudios por imágenes se hacen en decúbito dorsal y no en posición erecta, que es donde el paciente cambia su conformación espacial y por lo tanto también cambia la percepción y la referencia del dolor. No obstante, hay muchas clasificaciones que los neuroradiólogos utilizamos para unificar criterios a nivel de los informes, pero sepan que muchas veces no existe una relación exacta entre lo que uno ve, informa y lo que refiere el paciente, ¿sí? Bueno, las estenosis canalares son una consecuencia de todos estos procesos. El canal estrecho puede ser congénito o adquirido, secundario a estos fenómenos que mencionábamos anteriormente. Y como para ir cerrando esta introducción, les quiero mostrar este caso que hemos tenido hace unos años con el doctor Lambre para que ustedes puedan apreciar las implicancias que puede adquirir el proceso degenerativo, ¿no? Que obliga a diagnósticos diferenciales con otras entidades. Sí, ¿cuál sería el rol entonces de las imágenes, en particular la resonancia magnética y por supuesto la tomografía? Y no debemos olvidar la radiología convencional porque nos permite realizar estudios en movimiento, es decir, lateralizaciones, flexiones, es decir, estudios dinámicos que los otros métodos
no lo facilitan, ¿no? Para comprender esta enfermedad desde el punto de vista anatómico, fisiológico y funcional. El resonador 3 Tesla, por supuesto, ustedes saben que no es indispensable para la realización de este estudio, pero bueno, nos va a dar algunas ventajas. Hay algunas otras técnicas que podemos aplicar para complementar el abordaje pretratamiento de los pacientes con enfermedad neurodegenerativa, pero la realidad es que la disociación clínico-radiológica está siempre presente. Bueno, para finalizar esta breve introducción, me gustaría que recuerden que la degeneración del complejo disco intervertebral es un proceso que va a comenzar temprano y sus consecuencias van a depender de una serie de factores, ¿sí? En las cuales vamos a encontrar pacientes con grandes cambios degenerativos, los cuales no refieran dolor, y pacientes con cambios degenerativos desde el punto de la vista de la imagen menores, pero que refieren gran dolor. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Es comprender esta enfermedad desde el punto de vista no solo anatómico, es decir, en lo que visualizamos en las imágenes, sino desde el punto de vista funcional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, excelente, Rosana, presentación como siempre. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es intervencionismo. Vamos a hacer un breve repaso y pasaje por lo que es el intervencionismo mínimamente invasivo en columna, guiada por imágenes, lo que podemos hacer tanto para el tratamiento como también para el diagnóstico de las diferentes alteraciones de la columna. ¿Cuáles son los procedimientos mínimamente invasivos? Fundamentalmente los bloqueos radiculares. Podemos hacer bloqueos radiculares o bloqueos también de las articulaciones, eh, que es lo más frecuentemente utilizado. Las discolisis también con ozono o con disco gel, o sea, alcohol gel, son muy utilizadas con un valor relativo. Las alcoholizaciones, que se usan cada vez menos, generalmente para el tratamiento de tumores, que está siendo reemplazado por la radiofrecuencia. Las ablaciones por radiofrecuencia, que se usan tanto para el tratamiento doloroso de columna como para tratar lesiones tumorales, ya sea benignas o malignas. Láser también para estas lesiones. Aclinizaciones, o sea, cementado de lesiones, ya sea benignas o malignas, fracturas o lesiones tumorales. Drenajes de colecciones y biopsias en el caso de buscar un diagnóstico histológico de las lesiones. ¿Cuál es el objetivo de guiar por imágenes todos estos procedimientos que antiguamente se hacían a ciegas y posteriormente guiados por radiología? Gracias a la tomografía computada y a los nuevos métodos de resonancia magnética también, la idea es lograr colocar el extremo de la aguja en el objetivo y obtener un óptimo resultado, evitando dañar estructuras vitales o inyecciones intravasculares, tanto de cemento o de anestésicos o de corticoides. ¿Cuáles son los métodos de guía por imágenes? Radioscopía, tomografía computada, resonancia magnética. La ecografía la dejo un poco de lado porque es más complejo cuando intervienen estructuras como es la columna, estructuras sólidas óseas. La radioscopía es un muy buen método, el inconveniente es que no es tan preciso como la tomografía computada, y la resonancia magnética es muy bueno, no irradia, pero tiene limitación porque uno tiene que trabajar dentro de un campo que está limitado, que es muy angosto, y aparte es muy costoso. Por lo tanto la tomografía computada es más rápido y es más accesible y es lo que más se utiliza. Hay muchas publicaciones al respecto de, por ejemplo, el manejo del dolor por medio de guía de imágenes. Lo importante de esto es tener un importante entrenamiento en el conocimiento de las imágenes. Es mucho más importante tener un alto conocimiento de imágenes en la radiología mínimamente invasiva que de cirugía, porque en base al conocimiento de imágenes es que uno toma determinaciones. La idea de esto es correlacionar imágenes
con la sintomatología del paciente y de esa forma lograr reconocer cuál es, por un lado, el generador de dolor en el paciente. Ustedes han visto los estudios que presentó la doctora Salvático, que tienen múltiple patología, sin embargo, probablemente el desencadenante del dolor no sea todo, sino es un segmento o uno o dos segmentos, y eso es lo importante determinar cuáles son para ir a tratarlos. Y el tratamiento, obviamente, de estas lesiones, lo que llevan más que nada es retrasar o evitar una cirugía. Digamos que no hacemos curación, obviamente. Con respecto a la radioscopía, nosotros por medio de la radioscopía podemos dirigir la aguja hacia el neuroforamen cuando el paciente refiere una estimulación eléctrica. Ahí inyectamos medio contraste y vemos cómo el medio contraste va por el perineurio e incluso entra en el espacio extradural. Pero la tomografía computada nos aporta más información porque puede ver la lesión en sí, cosa estamos seguros cuál es el nivel. Acá vemos la hernia y la idea es colocar la aguja entre el ganglio de la raíz dorsal y la fóvea del articular, e inyectar anestésico primero con medio de contraste, ver si difunde, si rodea bien el ganglio, si entra en lo posible que entre al espacio peridural, y cuando vemos eso ahí nosotros inyectamos los corticoides de depósito. Podemos hacer bloqueos facetarios. Generalmente la causa del dolor es la denudación del cartílago articular y el roce de las superficies articulares que llevan a los quistes sinoviales. Eso es altamente doloroso y nosotros tratamos de anestesiar de alguna forma con corticoides y con anestesia las terminaciones nerviosas. También el nervio de Arno lo podemos bloquear con mucha precisión. Lo que es los bloqueos articulares, lo importante también de inyectar dentro de la articulación es que muchas veces vemos distensión de quistes. Este es un paciente con una ciática que no se veía claramente cuál era el mecanismo de dolor. Al inyectar la articulación vemos que se distiende un quiste sinovial de proyección foraminal que desencadena la ciática del paciente, y eso no solamente puede contribuir al tratamiento, sino al diagnóstico de cuál es el motivo de dolor. Otro paciente con quistes pequeños, muchas veces los quistes son pequeños, pero altamente dolorosos. Cuando uno inyecta, la presión comprime la raíz pasante por acá, que sería el E5, y si uno aplica presión puede romper esa pared del quiste, pierde presión, se comunica libremente con el espacio peridural y de esa forma pierde tensión y desaparece la sintomatología. Muchas veces estos quistes articulares no se ven en la resonancia magnética, por lo tanto uno hace la inyección articular, ve la distensión del quiste, como en este caso que en la resonancia no estaba distendido, por lo tanto no se veía. Genera dolor, uno puede llegar a romperlo y no solamente hace el diagnóstico, sino también el tratamiento. Con respecto a las discografías, no se utilizan en la actualidad prácticamente, se utilizaban más que nada, se usa muy poco ahora, en pacientes que tienen una polidiscopatía degenerativa, dolorosa, y uno quiere saber cuál es el disco o cuáles son los discos que duelen, que generan dolor, y tratarlos de alguna forma que actualmente se están cementando con resultados dispares, pero lo importante es determinar por medio de la discografía cuál es el disco doloroso. Con respecto a las discólisis, generalmente se está utilizando mucho el ozono con resultados relativos. Lo que uno busca es, por medio de radioscopía, colocar el extremo de la aguja dentro del núcleo pulposo. Esta es la evolución después de varios meses de un tratamiento de una hernia con ozono. Vemos cómo ha desaparecido, pero también hay casos no tratados con ozono que también han desaparecido. Por lo tanto, el resultado es relativo. Con respecto al alcohol gel, el alcohol gelificado se utiliza también de inyección dentro del disco. En el disco normal queda acumulado en el núcleo pulposo, pero cuando el disco ha tenido una ruptura del anillo fibroso, como mostró la doctora Salvático, y se produce una extrusión discal, a veces con secuestro, también el alcohol gel lo sigue y genera deshidratación y actúa sobre las terminaciones nerviosas, disminuyendo el dolor. También las bursitis podemos inyectar, pacientes con alto dolor localizado, podemos inyectar esas bursitis con corticoides y lidocaína, o las artrosis intraespinosas, estas artrosis intraespinosas que muchas veces están relacionadas con listesis, la listesis en sí, con
genera canal estrecho con hipertrofia facetaria, y en este caso vemos como muchas veces se asocian a distensión de extensos quistes con muchos detritus que cuando uno inyecta la articulación se llenan, y eso contribuye a la estenosis del canal. Bloqueo del piriforme. El músculo piriforme también muchas veces puede ocasionar un síndrome doloroso ciático por las fibras del ciático que pasan, a veces entremezcladas con las fibras del piriforme. Lo importante, generalmente tiene dos haces, es infiltrar los dos. En casos de dolor crónico y recurrente podemos recurrir a la inyección de toxina botulínica para atrofiarlo. Con respecto al tratamiento de dolor y también de tumores, este es un caso de un osteoma osteoide. Son, ustedes saben, tumores benignos altamente dolorosos, una cirugía que sería bastante compleja en esta región. Por lo tanto, se eligió dirigirse por medio de las agujas Hamshidi. Se toma la biopsia del quiste, después se coloca la aguja de radiofrecuencia. Ven acá los diferentes terminales de la aguja. Se coloca otra aguja de peridural para generar una ventana térmica. Se aleja la raíz S1 de la zona donde uno va a generar una temperatura de aproximadamente 80-90 grados por medio de pulsos de 90 segundos de radiofrecuencia pulsada, y el dolor desaparece en los primeros días. Vemos el control a los 8 meses, paciente totalmente asintomático, como el hueso se regenera. Las alcoholizaciones generalmente las usamos muy poco para pacientes terminales con extenso dolor, y la idea es alcoholizar el tumor para deshidratarlo, que pierda un poco de volumen y no genere tanta compresión sobre el nervio subyacente. A veces mezclamos alcoholización con cementación, como esta paciente de 85 años con un tumor quístico, un schwannoma quístico de la segunda raíz dorsal. Este paciente que no podía ser pasible de tratamiento quirúrgico por la edad. Entonces nosotros vaciábamos el quiste, lo llenábamos con alcohol y cementamos la parte lítica del tumor para que no se colapsara la columna. Hay un paciente que todos los años hacíamos este tratamiento hasta que murió de otra causa. Otro paciente con una metástasis altamente dolorosa en la segunda vértebra cervical, por medio de biopsia transoral, determinamos que era una metástasis de mama y la cementamos, con lo cual logramos un poco de estabilidad y mejora mucho el dolor. Otros casos de tumores benignos también los podemos cementar. Este es un caso de un hemangioma que estaba ya tornándose agresivo, una paciente con dolor cervical, y rellenamos el hemangioma para evitar que se transforme en agresivo, siga creciendo e invada el canal. También lesiones de sacro que pueden provocar, vemos la lisis de sacro. La idea es controlar el dolor, el tumor, el crecimiento del tumor por medio de la reacción térmica del cemento, y también estabilizar ese sacro para que no se fracturara. Las cifoplastias se utilizan muchas veces en fracturas múltiples, vértebras aplastadas, para lograr que crezca un poquito el volumen de ese cuerpo vertebral, que no se aplaste tanto, y también para que no se escape tanto el cemento. Colocamos los trocar, después posteriormente la mecha, se infla el balón y posteriormente se insufla el cemento para que quede contenido y con esto uno disminuye el riesgo de extravasación de ese contraste al sistema venoso y también al canal raquídeo. Muchas veces tenemos pacientes con alto dolor y encontramos estas lesiones. Esto terminó siendo una metástasis de un adenocarcinoma, paciente con un dolor terrible, que lo primero que hacemos es hacer un bloqueo de la raíz con anestesia y corticoides. Aunque parezca mentira, mejoran un poco estos pacientes hasta que reciben una terapia indicada. Y posteriormente, bueno, el inyectar medio de contraste, dibujamos acá el plexo para evitar lesionarlo. Acá tenemos la arteria vertebral, entonces por fuera del plexo tenemos el contraste, y entre la arteria y el plexo colocamos la aguja Hamshidi, por el interior de ella una aguja Trucat para tomar muestra blanda de la lesión. Con respecto a, esto es un paciente con dolor cervical, se encuentra que tiene una colección que resultó ser un absceso epidural, también por medio de aguja Hamshidi. Podemos llegar directamente a través del disco al espacio, aspirarlo, lavarlo y colocar antibióticos locales.
Con respecto al manejo del dolor de radiofrecuencia, también se puede utilizar la colocación de agujas de radiofrecuencia para generar lesión térmica y evitar el dolor. Con respecto a los quistes de Tarlow son quistes complejos, no los podemos tratar percutáneamente, lo hemos intentado, pero los resultados no son alentadores. Lo que sí puede ser útil es punzarlos cuando se duda de si la sintomatología del paciente corresponde o no al quiste, porque muchas veces tienen múltiples patologías de columna, y uno aspirando o inyectando mínimamente dentro del quiste, inmediatamente el paciente refiere un dolor importante en la región correspondiente. Pasando a las fístulas del líquido cefalorraquídeo, ya para ir terminando, inyectando 1 centímetro o un milimol de gadolinio por vía lumbar intratecal, después de 2 o 3 horas, esperamos que llene bien las cisternas. Vemos lo que es este paciente con una sospecha. Este paciente había sido enviado para operar de una otitis serosa. Por suerte, el otorrino sospechó que podía ser una fístula. Vemos acá lo que es la imagen inicial, un T1 sin gadolinio o con gadolinio recién llegando a la cisterna, y posteriormente el gadolinio bien concentrado, como se ve el pasaje de gadolinio, y con eso confirmamos la fístula. Vemos acá la trompa de Eustaquio, cómo está llena de gadolinio y cómo se deposita en la orofaringe. También las fístulas pueden ser a nivel de la médula, de la columna, tanto cervical, dorsal o lumbar. En este caso, una paciente con un dolor que se había estudiado por la hernia discal, se había descubierto de casualidad una fístula. Retrospectivamente ya la paciente refería que tenía bastante cefalea después de estornudar. Por medio de, también nosotros hicimos una mielografía dinámica en equipo de hemodinamia, inyectamos 1 centímetro cúbico por segundo de medio de contraste no iónico, seguimos el contraste y vemos donde cuando se bifurca es porque se extravasa, y ahí vemos que acá está la mandíbula, que a la altura cervical corresponde a la fístula. Vemos la doble imagen ahí de la dura madre. Y por medio de una aguja nosotros llegamos al espacio peridural e inyectamos 10 centímetros coágulo autólogo para tratar esa fístula. El control 72 horas vemos cómo disminuyó bastante lo que es la pérdida de líquido. Para terminar, lo que es la cinetomografía computada por medio de 8 imágenes por segundo, nosotros podemos hacer un método cine. Este caso, la idea es separar la arteria carótida y entrar entre lo que es la vía aérea y la arteria carótida con seguridad. Uno puede entrar con seguridad a la vértebra. Ahí es una aguja Trucat, entra lo que es la parte central de la aguja. Vemos el notch, que es de 18 milímetros, que es lo que va a tomar la muestra. Una vez que llega la aguja ahí, cerramos la camisa y ahí obtenemos toda la muestra. Bueno, como conclusión, gracias al desarrollo de equipos de alta velocidad y los tomógrafos de 128 hileras, podemos conseguir no solamente tratar lesiones dolorosas, sino también realizar biopsias que antes sería imposible realizar, y sobre todo de una forma rápida, eficaz y segura, con alta seguridad, y sobre todo en pacientes que no tienen un intenso dolor y no toleran mucho el decúbito. Por lo tanto, no habría otra forma de realizarlo. Les agradezco mucho por la atención, espero que les haya sido útil, y los dejo con el doctor Tomás Ríez Centeno, que va a hablar sobre los tratamientos quirúrgicos de las lesiones de columna. Muchas gracias. Hola. A ver cómo comparto. ¿Se ve ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno. Buenas, mi nombre es Tomás Ríez Centeno. Para los que no me conocen, soy neurocirujano, hice la residencia aquí y actualmente estoy haciendo el fellow de columna.
Los objetivos de esta charla es entender el por qué y qué se hace en la cirugía de columna, el uso y la utilidad de los distintos estudios diagnósticos, al fin de generar una mayor cooperación o enriquecer el trabajo multidisciplinario entre los cirujanos de columna y los especialistas en imágenes. La idea no es repasar toda la patología quirúrgica de la columna, sino meramente lo más relevante y prevalente. ¿Cuál es la utilidad de las imágenes en la cirugía? Varias. En un principio nos permiten interpretar la anatomía, definir distintos abordajes o técnicas quirúrgicas determinadas. Nos guían los que son los procedimientos a ciegas, un concepto que luego voy a explicar. Los controles postquirúrgicos, las evaluaciones de las complicaciones y las estrategias de reparación en recirugías o cirugías complejas de columna. Por lo cual son imprescindibles. Y además, como se puede ver en esta imagen, hay una tendencia en la cirugía de columna a evolucionar a cirugías cada vez más mínimamente invasivas y más navegadas, por lo cual es fundamental el uso adecuado de las tecnologías de imágenes. Como una breve introducción, dentro de la patología de columna que se puede ver en el adulto, podemos dividirlo en estos grupos: deformidades, enfermedades degenerativas, está subrayado porque es lo más prevalente, sobre todo la patología lumbar, la patología traumática y la oncológica. Obviamente que depende de donde uno trabaje, va a haber más de un grupo de otro, pero generalmente lo que más se ve en consultorio y en quirófano es la enfermedad degenerativa. Y el otro grupo de cirujanos son los pediátricos, que sobre todo ven escoliosis idiopáticas o neuromusculares. En estas tres fotos les quiero resumir tres objetivos que generalmente buscamos en distintos casos en la cirugía de columna, que es una adecuada descompresión en una columna cervical con mielopatía, la artrodesis, que es todo eso que se ve alrededor de lo que es los tornillos y las barras, que es el puente óseo que genera entre las transversas de los distintos segmentos lumbares con el hueso autólogo que le colocamos al paciente, y la consolidación de lo que es la artrodesis en un dispositivo intersomático L4-L5. Cuando les mencionaba procedimiento a ciegas y la utilidad de imágenes, me refería principalmente a lo que es la colocación de tornillos pediculares, tanto en las vértebras lumbares como dorsales. Como pueden ver abajo en la izquierda, ese instrumento que ven es un palpador, que también está en las otras dos fotos, que es donde nosotros lo colocamos utilizando referencias anatómicas y mediante radioscopía nos guiamos para colocar los tornillos de forma adecuada sin lesionar ninguna de las estructuras adyacentes. En el medio de las fotos ven los instrumentos que utilizamos, por eso decimos que es a ciegas. Y a la derecha se ve el palpador, que también pueden ver que está marcado lo que es la profundidad, y es también algo bastante relevante para nosotros para manejarnos en los tres ejes que presenta la columna, ¿no? Aquí tienen una foto a la izquierda de lo que es una instrumentación de un nivel asociado a una descompresiva, y aquí otra a la derecha, lo que es una descompresiva en un nivel con una instrumentación de 4 niveles hacia cefálico y 3 niveles hacia caudal, que todavía no se colocó las barras. Voy a mostrar la foto para que se imaginen lo que es las imágenes macroscópicas. Con respecto a la evaluación preoperatoria, la tomografía nos da mucha información sobre lo que es la anatomía pedicular. No todos los pedículos son iguales. Como pueden ver en estas fotos, el diámetro de los pedículos lumbares y los dorsales cambia groseramente. Fíjense lo estrecho que son los dorsales con respecto a los lumbares. Y además, no todos los pedículos tienen la misma calidad de hueso. Como pueden ver en la foto de la derecha, el componente óseo de este pedículo parecía ser mucho más esclerótico que el del otro lado. Y parte de lo que es la técnica de colocación transpedicular a las ciegas también tiene una gran relevancia el tacto, lo que uno siente a través de la mano mientras va colocando los tornillos, y tener esta información prequirúrgica puede ayudar. Y no sé si lo notaron en las tres imágenes también, la relevancia que es la relación entre el cuerpo vertebral y la aorta. Incluso hay casos que por ahí la distancia entre la aorta y el cuerpo vertebral es mayor o menor, pero como les había mostrado antes en el palpador, la relevancia que es tener el conocimiento de lo que es la profundidad del instrumental que uno utiliza para no perforar lo que es la cortical anterior del cuerpo vertebral
y poder lesionar la arteria aorta, que puede tener consecuencias mortales. En cuanto al postoperatorio, las reconstrucciones 3D siempre son muy bonitas de ver y nos dan una grosera idea de cómo quedó la construcción. Nos permite ver la distancia de los tornillos pediculares en relación al eje anteroposterior del cuerpo vertebral, si en cierta manera se respetó las corticales de los pedículos. Nos permite valorar las descompresiones, la correcta disposición de los ganchos. Y es bastante útil, sobre todo, y tiene un rol preponderante, la tomografía, cuando uno va a revisar a un paciente ya instrumentado para la recolocación de tornillos o el recambio, o sobre todo lo utilizamos mucho cuando un paciente en un postoperatorio presenta un déficit radicular nuevo, sobre todo para no descartar que eso sea secundario a una mala colocación o técnica del tornillo. En esta foto la idea es hablar un poco de lo que son las hernias de discos lumbares, las cuales son varias. Es una cirugía que generalmente tiende a ser mínimamente invasiva en el sentido de que no busca desestabilizar ningún nivel segmentario. Por eso los distintos tipos de hernias nos plantean distintos escenarios quirúrgicos. La segunda foto es una hernia posteromedial. La tercera y la cuarta son hernias foraminales y extraforaminales, las cuales representan un gran desafío porque muchas veces lo que son las articulaciones facetarias nos esconden estos fragmentos herniados, incluso muchas veces hay que resecarlas, y cuando uno reseca una faceta en más de un 30 o un 50%, se dice que el riesgo de inestabilidad es mayor y uno debería ya instrumentar y atravesar dicho nivel. Lo mismo con las hernias extruidas, secuestradas o migradas. Hay que tener en cuenta que la patología herniaria en una microdisectomía son cirugías muy pequeñas en el sentido de que las incisiones son pequeñas y el riesgo de equivocarse en nivel es muy alto. Incluso en el Congreso de Cirugía Espinal del año pasado se hizo una encuesta y más del 50% de los cirujanos refería haberse equivocado alguna vez del nivel en la patología herniaria, y yo creo que incluso debe ser más. Por eso es muy relevante tener en cuenta esto a la hora de operar una hernia de disco. Y por último, las recirugías o las recidivas. Es un gran desafío para nosotros a veces interpretar una recidiva a la hora de ver una resonancia. Incluso nos cuesta mucho diferenciar si es más un proceso cicatrizal o realmente una gran recidiva que está explicando la sintomatología. Esto es un desafío. Con respecto a la espondilolistesis, es uno de los temas más complejos de entender y a la hora de estudiar en lo que es la patología lumbar. No todas son iguales. Aquí tenemos espondilolistesis displásicas de bajo y alto grado, espondilolistesis traumáticas por lesiones líticas de la pars o incluso de la degenerativa. Y todo paciente hay que estudiarlo e interpretarlo de distinta manera. Y como toda patología compleja, hay muchos tipos de clasificaciones. Las principales, la de Whitset, que las dividen en congénitas, ítmicas, degenerativas. Después está la de Meyerding, que habla del grado, el porcentaje de la listesis. Y con el tiempo se fueron agregando distintas clasificaciones que lo relevante, y por cuál lo pongo esto, que nos enseñan a mirar a la columna como un todo y no como una listesis y entender lo que es el balance espinopélvico y las distintas incidencias pélvicas. Más clasificaciones no las pongo para que las repasemos, sino para que entiendan lo complejo que es todo el estudio de la espondilolistesis y lo importante que es los parámetros espinopélvicos a la hora de decidir un tratamiento quirúrgico en una listesis. El GAP Score se los nombro porque es una herramienta que nosotros utilizamos bastante. Esto es una calculadora que salió en base a un trabajo prospectivo de 200 pacientes operados con artrosis instrumentada de varios niveles, que fueron seguidos por años y fueron viendo cómo les iba. Básicamente el GAP Score, con la medición de distintos parámetros, nos permite diferenciar a las columnas operadas en tres grupos: las proporcionadas, las moderadamente desproporcionadas y las severamente desproporcionadas. Aquí, por ejemplo, esto es un print de un paciente que yo le calculé poniendo los distintos datos, la edad, la incidencia pélvica, el tracker slope, etc. Y uno puede calcular el propio GAP Score, que en este caso era 2, lo que significa que es proporcionado. Y
es una herramienta muy útil para lo que es el planeamiento preoperatorio, porque según cada paciente nos habla de los valores ideales espinopélvicos o las correcciones requeridas. Estos son dos ejemplos sacados que en cierta manera, fíjense como este paciente operado con un gap score de 1 a los 2 años no tuvo complicaciones mecánicas, y este paciente operado con un gap score de 13, que es severamente desproporcionado, a los 2 años ya tenía aflojamiento y ruptura de las barras. De cierta manera es eso, es una herramienta que nos permite predecir las chances de complicaciones mecánicas asociadas a los parámetros espinopélvicos con pacientes de instrumentaciones grandes. Con respecto a los dispositivos intersomáticos, son varios. Los anteriores, como son el ALIF, los laterales como el OLIF, el TransOAS, que es el XLIF, y los posteriores, que es el PLIF y el TLIF. Acá a la derecha también tenemos otra imagen para más o menos orientarse. Nosotros aquí en FRENI los que más utilizamos son el ALIF, el XLIF y el PLIF. En un momento hay que tener en cuenta que el ALIF como abordaje es un abordaje complicado y muchas veces se hace con 2 equipos multidisciplinarios. Nosotros lo hacemos con cirujanos vasculares y en cierta manera requiere conocimiento de lo que es el Carrefour y lo que es tanto las arterias y las venas ilíacas. Muchas veces utilizamos las angiotomografías a la hora de estudios prequirúrgicos para ver dónde la bifurcación, sobre todo si vamos a hacer un abordaje para el espacio L4, L5. Aquí ven una foto macroscópica de lo que es ya arriba a la derecha una caja de PIC, que es el dispositivo intersomático, con el hueso propio del paciente, que es cresta autóloga, que esto es lo que va a realizar la artrodesis. En la foto de la izquierda se ve ya colocado la caja con sus correspondientes tornillos, y abajo el control postoperatorio de lo que nosotros llamamos una artrodesis 360, o el dispositivo intersomático anterior, la instrumentación y la artrodesis posterior. Lo que son los desbalances coronales estuvieron de moda en los últimos años, y ahí entró la técnica de XLIF, porque es una gran manera de corregir los desbalances coronales. Cada abordaje intersomático o técnica intersomática tiene sus desventajas, sus usos, sus indicaciones, y principalmente la del XLIF es la corrección de estas. Aquí abajo a la derecha ven lo que es un poco lo que es la posición de esta cirugía, que es una cirugía relativamente corta y simple, pero que es 100% radioscópicamente guiada. Estos son unos recortes que hice de un paciente que operamos hace poco para que vean cómo casi la cirugía entera es guiada por radioscopía. Arriba ven cómo marcamos el nivel con una tijera, con lo que es un lápiz marcamos el disco a tratar, después ponemos los separadores autoestáticos y hacemos el cruentado y la microdisectomía de dicho nivel, la preparación de los platillos para colocar lo que es ya el dispositivo intersomático, que es bastante similar a la ALIF, con hueso en su interior, y ahí tenemos los distintos testigos en las últimas 2 fotos que nos permite ver la correcta colocación, y también para algo que es nosotros muy relevante es la ubicación del dispositivo en el sentido anteroposterior. Primero, porque si está muy posterior hay chance de riesgo del daño no solo radicular, sino medular, y además porque la relación anteroposterior nos permite aumentar los grados de corrección de lordosis. Por último, la laminoplastia. La idea no es hablar de absolutamente todo, pero es una cirugía que nosotros utilizamos mucho y que tiene distintas variantes técnicas. Aquí vemos un caso de un canal estrecho multisegmentario, pero mío C4, C5, C6, con mielomalacia. La radiografía tiene un rol preponderante también en el estudio de estos pacientes, porque es fundamental tener en cuenta si el paciente presenta no solo los parámetros espinopélvicos cervicales de balance, sino cifosis segmentarias o listesis o inestabilidades que se puedan apreciar en las imágenes dinámicas. A la derecha tienen lo que es el control prequirúrgico antes de iniciar el tratamiento, y aquí tienen fotos quirúrgicas intraoperatorias de la técnica que nosotros utilizamos. En la izquierda es asiacefálico y a la derecha es caudal. Ahí ven bien lo que es la espinosa de C2, la laminectomía de C3, y a la derecha ven lo que es la laminoplastia propiamente dicha de C4, C5, C6, con una laminectomía parcial de C7. Fíjense
que hay una fractura parcial de las láminas izquierdas, lo que permite la apertura del canal, y una fractura total de las láminas del lado derecho con la colocación de las placas. Y ahora van a ver en estudios radiológicos postoperatorios lo que aumenta esto, el diámetro del canal. Esta es una radiografía postquirúrgica donde no se ven deformidades postoperatorias segmentarias, y miren la resonancia postquirúrgica, lo que aumenta el diámetro del canal, sobre todo en los cortes axiales. Es una patología, un tratamiento quirúrgico ideal, sobre todo en los que son los canales estrechos multisegmentarios, y cuando nos referimos multisegmentarios son 3 niveles o más, pero obviamente todos los casos hay que discutirlos y elegir cuál es la mejor vía de abordaje, si anterior, posterior, y eso uno tiene muchísimos parámetros en cuenta, y no siempre una respuesta es correcta, todo a veces es discutible. Eso fue básicamente la charla, no sé si alguien tiene unas preguntas. Esto es una fotografía de lo que son los estudios biomecánicos de las instrumentaciones, la verdad que es bastante interesante. Muchas gracias, Tomás, la verdad, muy interesante. Y bueno, te felicito, la presentación estuvo muy linda, muy bueno todo lo que están haciendo, y creo que los resultados que están teniendo son bastante positivos, ¿no? Porque las complicaciones, por lo menos que yo veo, son muy bajas. Tal cual, estoy de acuerdo, y es una rama difícil, digamos, uno que está en consultorio sí ve muchas, y supongo usted, doctor, también, a ver muchos pacientes de otro lado, sí ve casos complejos, y los casos complejos de cirugía espinal, la verdad que a veces pueden ser de muy difícil manejo. Es fundamental la correcta indicación de la cirugía a la hora. Eso, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Rosana, ¿alguna pregunta? Estoy muteada, perdón. Una preguntita para Tomás. Es una pregunta general, ¿no? ¿Cuál es, digamos, lo que más te inclina a tomar una decisión o a proponerle a un paciente la cirugía de canal estrecho? ¿Lo funcional, motor, o el dolor también? Porque muchas veces hay pacientes que no tienen discapacidad o alteración motora, pero están con una gran carga de dolor, ¿no? Sí, la verdad que cada paciente es distinto, pero generalmente uno ve patrones de presentación en lo que es el canal estrecho multisegmentario lumbar, creo que es lo que me estás preguntando. Sí, sí, lumbar. Un perfil de paciente que uno ve mucho es el paciente que tiene claudicación a la marcha, mucho dolor neuropático en miembros inferiores. Y uno ve que ese cuadro suele ser progresivo y el paciente relata, o por ahí uno lo va conociendo, y dicen, mire, yo tengo esta molestia, e incluso le hace el diagnóstico de una espondilolistesis degenerativa, pero el paciente tiene una buena calidad de vida, entonces decide, en cierta manera, ir con tratamientos conservador, y a veces, lo que es la minoría de los casos, como la evolución es progresiva y el paciente a veces tiene una claudicación a la marcha a los 100 metros, él mismo es el que termina decidiendo que es por ahí hora de operarse. Y otro es el paciente que está con mucho dolor, sobre todo lumbalgia axial, por la inestabilidad que le genera, por ejemplo, una espondilolistesis. Suelen ser esos dos pacientes distintos. Claro. Pero yo generalmente le digo, sacando la urgencia o las indicaciones absolutas de cirugía, le explico la naturaleza de la enfermedad al paciente, le digo que él, en base a su funcionalidad y a lo que quiere de su vida y al manejo del dolor, es quien va a decidir si es momento de operarse o no. Sobre todo para no generar falsas expectativas. Sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Porque son tantos niveles afectados, tan compleja la patología, con tantos elementos involucrados, que es difícil. Por eso te preguntaba. Sí, es fundamental el diálogo y la comprensión de ambas partes de, yo le digo, las cartas en juego, digamos, de lo que Claro. hay, de lo que se espera de la cirugía y de los resultados. Generalmente la gente tiene un miedo, creo que exagerado, por una mala prensa a la cirugía de columna,
Pero particularmente ese paciente yo veo que mejora notablemente la calidad de vida cuando la cirugía está bien indicada y tiene buenos resultados. Además, cada vez pacientes más grandes, es otra cosa. Sí. Bueno, esperamos alguna pregunta del auditorio. Yo aprovecho, Tomás, con respecto a las hernias foraminales, que son bastante complejas, ¿no? Sí. Cuando son extraforaminales son un problema realmente, ¿no? Porque no tienen mucho acceso y yo veo que algunas terminan con fijación instrumentada. Así es. Cuando son extraforaminales, uno puede decidir básicamente dos cosas: abordarlas por la línea media o abordarlos de forma paramediana por un abordaje transmuscular que se llama WITSE, que uno entra, digamos, por fuera del canal. Es un abordaje un poco engorroso porque al ser transmuscular tiene mucho sangrado y mucho dolor postoperatorio. Y generalmente cuando el abordaje es por línea media es casi imposible no sacrificar la faceta, entonces terminan haciendo artrodesis e instrumentaciones de un nivel. En lo que sí se le puede dar un poco a la derecha a la cirugía mínimamente invasiva es que para ese tipo de patologías sí por ahí tiene un acceso bastante más fácil y guiado, y son cirugías con menor morbilidad. Pero la cirugía mínimamente invasiva lumbar uno tiene que tener una, digamos, gran experiencia y manejo para poder realizarlo. Que por ahí un poco el avenimiento de la cirugía espinal. Como todo nuevo que viene tiene sus demoles, ¿no? Claro. Pero la cirugía tubular por ahí sí es ideal para ese tipo de patología. Bueno, muy bien. Creo que no hay preguntas, ¿no? No hay más preguntas. Así que no sé si Tomás querés hacernos alguna pregunta, Rosana si querés hacer alguna otra más. Si no, creo que podemos dar por finalizado el webinar. Parece perfecto. Sí, está bien, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por las presentaciones que han dado, han sido excelentes, así que les agradezco mucho y creo que ha sido de gran aporte. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta experiencia. Sí, no, lo mismo digo. Hasta luego. Adiós. Nos veremos en la próxima. Nos vemos.